esta lo que pretende precisamente es responder a la pregunta que os surgirá probablemente igual que a mí cuando gente como Jorge dice tienes que abonar 10, 1, 13 y te quedas helado y dices ¿cuálo? Bien, pues obviamente para saber qué hay que hacer para abonar 10, 1, 13 la gente, incluso la gente que sabe, utiliza calculadoras porque hay toda una serie de cálculos que son necesarios, que no son fáciles de hacer y para los que resulta muy útil tener un programita de ordenador que haga los cálculos. En este fichero, que es un fichero Excel, o sea, realmente lo único que necesitaréis para poder ejecutarlo es tener Excel instalado en vuestro ordenador. Es un fichero que no tiene complicación, tiene una serie de solapas. En la primera de ellas hay una ayuda que explica qué hace cada una de las hojitas que tiene el programa y de manera muy sencilla. O sea que lo primero cuando os aproximéis a esta calculadora es hacedlo sin miedo. Hay gente que lo ha hecho en la fase de pruebas y dice que se ha sentido un poco intimidado por la cantidad de números, datos e información que muestran cada una de las hojas. No le tengáis ningún respeto porque, primero, no la podéis estropear. O sea, lo peor que puede pasar es que la cerréis y se quede como está. Segundo, si leéis, espero que como mínimo tenga algo de sentido lo que leéis y por lo tanto aprendáis y salgáis sabiendo algo más de lo que sabíais al abrirla. Esto lógicamente me refiero para los que no saben nada de abonado. Los que saben de abonado, en esta calculadora lo que confío que encuentren son unas herramientas que habitualmente no encontraríais en una calculadora normal, que os obliga constantemente a reintroducir los datos. Esto es un fichero que una vez que ya lo tenéis personalizado para vosotros, para cada uno de vuestros acuarios, os permitirá, por ejemplo, hacer cosas como combinar disoluciones que ya tenéis creadas para crear una disolución nueva sin tener que tirar las antiguas a la basura simplemente porque habéis decidido cambiar el patrón de abonado. Y hasta ahora yo al menos no sabía de ninguna calculadora que os permitiese hacer los cálculos de cómo combino yo estas dos disoluciones que tengo para hacerme una tercera que es distinta a estas, ¿no? Entonces, por eso es un fichero interesante. El fichero tiene una serie de hojas, ¿no? La primera es la que estamos viendo ahora, que es la hoja de notas, donde explica cuáles son cada una de las hojas que hay, ¿no? Entonces, la primera hoja es un calculador de disoluciones, que tal y como dice el fichero, para que veáis lo fácil que es, dice, ¿cuánta sal necesito para crear una disolución NPK para mi tanque? O sea, esa pregunta es la que se hace todo el mundo después de haber hecho una pregunta y le contestan, tú con 0,05 vas que te matas. Bueno, pues un 0,05, ¿qué líquido tengo que hacer yo y cómo lo hago para abonar mi tanque? Pues esa hoja te contesta. Ahora bien, esta calculadora, una vez que tú has creado la disolución, ya sabes que la tienes y la tienes en una botella. Por lo tanto vas a tener que tirar de ella por lo menos hasta que se acabe. A partir de que ya la tienes creada, si quieres cambiar las dosis, el calculador de dosis, que es la segunda hoja que aparece en la calculadora, te permitirá cambiar las cantidades de esa disolución que tú ya tienes hecha en el estante para conseguir un objetivo abonado diferente. Esto, lógicamente, como la calculadora ha creado la disolución con unas proporciones fijas, el calculador de dosis obviamente actúa con múltiples proporciones de NPK fijas porque estamos hablando de una disolución ya creada. Por otro lado, muchos de vosotros ya tenéis las disoluciones creadas. Entonces, esta calculadora, esas funciones avanzadas no servirían de nada si no tenéis una herramienta que os permita meter la disolución que ya tenéis dentro de la herramienta. Y eso se hace con el calculador manual. Digamos que a la herramienta le diréis qué características tiene la disolución que ya tenéis en el estante y a partir de ahí la herramienta ya puede sacarle partido y utilizarla. La siguiente hoja es el combinador de disoluciones, que como digo, es el que permite, una vez habiendo creado las disoluciones en la herramienta, os permite combinar la disolución 4 con la disolución 7, porque la herramienta las guarda en una base de datos y les asigna un número, y os permite crear una disolución número 8 combinando la 4 y la 7, lo cual puede ser
bastante interesante, sobre todo para reutilizarlas y no tener que tirarlas a la basura si cambiamos de criterios o pautados de abonado. La última hoja de lo que es calculador dentro de la herramienta es, por sugerencia de Álvaro, un calculador de dosis de sales directas. Hay quien no quiere hacer una disolución y lo que hace es, me toca abonar, tengo que meterle tantos miligramillos de esta sal, tantos de esta otra, y los disuelve en cualquier cantidad de agua, da igual porque toda se va a ir para adentro. Hace la disolución primero en agua templadilla y una vez que la tiene, para adentro, y ya está la dosis de abonado hecha. Claro, el calculador de dosis directa es ligeramente diferente al calculador de una disolución, pero la herramienta también lo considera. Por último, hay dos hojas adicionales que son las que guardan un poco la información de la que se nutre la herramienta. Una es la hoja de sales y elementos, que es donde informamos a la herramienta sobre qué sales son las que tenemos para trabajar, y la herramienta ya viene con las que para mí eran las habituales, pero habrá alguien que tenga sales raras que tenga en una bolsa en su casa. Esas sales también se pueden definir en la calculadora, y si no tuviese la información para poder transformarlas en los números que necesita, se pueden codificar en la herramienta y se pueden utilizar también dentro de esta calculadora, aunque sean sales raras. O sea que si alguien tiene una sal que no está aquí, que me lo diga, que se puede introducir, aunque incluso la puede introducir él mismo en la herramienta. Y por último hay una hoja que, bueno, la puse un poco porque a mí me resultaba interesante, sobre los nutrientes, los macros, los micros y un poco qué función tienen en las plantas. Es un poco por información, culturilla. Hay una ayuda de la herramienta, y esto son reglas que se mantienen en todas las hojas, que os ayudarán un poco a navegar por la herramienta y no perderos, porque efectivamente hay mucha información en todas las hojas, pero si os fijáis en estos cuadros que hay debajo de donde dice leyenda, las celdas tienen un formato en función de la información que guardan y lo que se espera que hagáis con ellas. Los datos de entrada tienen un fondo caqui, texto azul. Entonces, si veis una celda que tiene fondo caqui y texto azul, se supone que ahí podéis jugar y meter los valores que vosotros queráis. Las celdas que tienen un fondo azul y texto azul son modificables, pero se supone que no se juega con ellas todos los días. Por ejemplo, el volumen del tanque es un parámetro. Se programa una vez, pero ya no estás toqueteándolo todos los días. Entonces sería un valor a poner en celda con fondo azul y texto azul. Las celdas que tienen fondo blanco y texto negro son cálculos intermedios. Esto quiere decir que para el alumno aventajado guardan informaciones que pueden ser útiles, que pueden ayudar a seguir el hilo de todos los cálculos que se hacen. Por ejemplo, si creamos una disolución, puede ser un dato curioso el saber la concentración que tiene la disolución que hemos creado. En realidad a nosotros nos interesa saber cuántas pulsaciones del dosificador que tenemos necesitamos darle, pero todos esos datos intermedios la herramienta también los muestra. Las celdas de verde brillante y texto negro son los resultados, son lo que nos interesa, al final es lo que tenemos que mirar. O sea que si queremos usar la herramienta sin complicarnos la vida, vamos a las celdas de fondo marrón, fondo azul, ponemos los datos que tenemos que poner y después vamos directamente a mirar en las celdas de fondo verde. Ya está, ignoramos todo lo demás. Ahora bien, el que quiera depurar un poquillo, en las celdas de fondo blanco, que están los cálculos intermedios, se podrán ver, por ejemplo, las fórmulas que utiliza la calculadora y que pueden ser interesantes. Por otro lado, os invito a que cuando uséis la calculadora la uséis de manera crítica, porque es cierto que ha pasado por una fase de pruebas, pero puede ser que alguien encuentre errores. O sea, no tiene la marca de versión beta, pero quizá debería llevarla. Y por último, las celdas de fondo gris son cabeceras, sin más. Entonces vamos ya a meternos en faena. Bueno, por último, aquí también en las notas, y lo digo porque hay quien puede llegar desde cero, hay una sección sobre cómo crear una disolución. Que esto puede parecer muy básico, pero no todo el mundo lo sabe. Yo de hecho tenía mis dudas, ¿no? De, bueno, ¿cómo se crea una disolución? La disolución se crea considerando siempre el volumen final, no el inicial. De manera que cuando nosotros queremos crear un litro de disolución, tenemos que partir de 900 mililitros
añadir las sales y por último completar lo que haga falta de agua hasta llegar al litro de disolución. Si lo hiciésemos de otra manera, acabaríamos con una disolución que no tendría la concentración objetivo, tendría un poquito menos. Y eso es porque las disoluciones se refieren siempre al volumen de disolución final. Esto lo explica aquí. Entonces, el que no sepa, tiene también truquis sobre cómo conseguir disolver mejor las sales, partiendo con agua un poco templada, después añadiendo agua ya más fría para evitar precipitación. La herramienta, por otro lado, tiene las funciones habituales de advertencia de saturación, por ejemplo. Si queremos hacer 100 mililitros de disolución que nos aporten una burrada de sal, al final es que la herramienta te va a decir, oye, mira, es que no hay manera de disolver tanta sal en tan poca agua a temperatura y presión atmosférica normales. Entonces, no hay manera de hacerlo. Y unas notas también sobre la conservación. Nos metemos en faena. Calculador de disoluciones. Primer paso cuando empezamos. Bueno, quizá la nota, supongo que todos sabéis, pero en Madrid el suministrador de sales por excelencia, Manuel Riesgo, es un almacén de química y allí vais y pedir la sal por el nombre, que la herramienta tiene el nombre, y le decís, quiero 1 kilo de la sal que sea, y os lo dan. No os van a poner cara rara. Y como venden al por mayor material de química, es un sitio donde obviamente tienen el precio de mercado. Primera calculadora, calculador de disoluciones. Entonces, efectivamente, vamos a primero ver una visión completa. Como veis, hay mucho follón, no vais a distinguir nada en la pantalla, es solamente para que veáis un poco que efectivamente parece que hay muchísima información. Pero solo fijándose en los colores, observad que solamente aquí arriba hay unas celdas de fondo marrón, hay una de fondo azul, hay unas de fondo azul, otras de fondo azul, que además ya vienen prepopuladas o ya rellenadas, y después hay unas celdas de fondo verde, ya está. O sea que realmente, aunque hay mucha información, hay pocos sitios donde mirar. Quiero decir que no os intimide el ver tanta cosa en la pantalla. Cada una de las celdas tiene al lado la descripción y está hecho para que sea muy sencillo. Volumen de la columna de agua de nuestro tanque, ¿se entiende? O sea, si vamos a querer abonar en una columna de agua de 200 litros, pues pondremos 200 litros. Después nos dice, volumen de disolución que queremos crear. Normalmente es el tamaño de la botella donde la vamos a meter. Si tenemos una botella de medio litro, pues ponemos 500 mililitros. Las unidades, para que no haya dudas, están siempre al lado de las celdas, para que sepamos cómo es el número que tenemos que meter. Vamos a suponer que es 1 litro. Ponemos 1000. Volumen de dosis de disolución. O sea, yo voy a querer aportar cada vez que abone una cantidad de disolución. O sea, yo tengo mi botella, pero digo, para no gastarla, porque podrías decir, quiero una disolución de 1 litro y cada vez que abone quiero gastar el litro entero. Sería un absurdo, pero podría diseñarse así. Entonces, si tú tienes una botella de 1 litro y quieres dar dosis de 12 mililitros o de 20 mililitros, pues lo pondrías ahí. Normalmente el volumen de dosis de disolución que tú vas a querer aportar por la semana, o por cada 2 días, cada vez que tú quieras abonar, tendrá que ver con el siguiente valor, que es un parámetro, si os fijáis, tiene fondo azul, que es el volumen por pulsación del dosificador. Y esto es simplemente por conveniencia. O sea, si tenéis un bote de estos de los chinos que tiene pulsador o lo que sea, y sabiendo que son imprecisos, que tú lo vas a decir, que Jorge me está mirando con cara de... pero en promedio y a largo plazo no nos vamos a equivocar mucho. Entonces, te compras el dosificador y con un botecito haces 1, 2, 3, 4, 5 pulsaciones. Chupas con una jeringuilla y ves a ver cuánto echa cada pulsación. Entonces, al final, mis dosificadores, por ejemplo, yo sé que con cada push yo saco 1,2 mililitros, más o menos. Pues eso para mí es un parámetro. Yo ya sé que mis botellas sacan 1,2. Entonces, cuando yo establezco el volumen de dosis de disolución que quiero aportar, yo digo, pues coño, 10 clics parece que es
un número razonable de clics. No quiero ponerme 50 porque entonces te hartas ahí a darle al dedo, ni quiero hacerlo que sean 2 porque entonces el grado de error aumenta. El error de cada clic te puede llevar a que abones más o menos y es menos preciso. Pero un múltiplo de 10 parece razonable. Entonces, vamos a calcular una disolución que para una columna de agua de 200 litros, para llenar una botella de disolución de 1 litro, donde cada vez que yo abonaré 12 mililitros, que habiendo programado 1,2 mililitros por cada pulsación, obviamente el número de pulsaciones ya me lo dice la herramienta. Me dice, cada vez que quieras abonar, tienes que darle 10 pulsaciones. Más fácil, imposible. Ahora bien, por ahora aquí aún no sabemos qué narices va a hacer esta disolución, porque simplemente hemos definido cómo la queremos usar. Pero obviamente esta disolución tendrá que cumplir un objetivo de abonado, que es el que los compañeros de Zona Verde nos habrán dicho. Tú tienes que abonar, vamos a suponer que es el 10-1-13. Y entonces venimos a las zonas de aquí abajo. Como es una calculadora NPK, estos parámetros de aquí vienen dados: nitratos, fosfatos y potasio. Obviamente, si la calculadora se definiese de otra manera y permitiese abonar otro tipo de iones, la misma arquitectura serviría para cambiarlo, pero no lo vamos a cambiar, se queda como NPK. Entonces, la calculadora, lógicamente, para conseguir un determinado objetivo, y curiosamente ya viene preprogramado el 10-1-13, para conseguir un determinado objetivo tenemos que partir también de las concentraciones que a lo mejor tenemos en el tanque, porque si nuestros peces, por residuos o lo que sea, ya están produciendo que en nuestro tanque hay un nivel sostenido de 10 de nitratos, porque nuestras plantas no consumen como para bajar ese aporte sostenido, obviamente si yo le digo que en mi tanque hay 10 de nitratos iniciales, la cantidad adicional que mi disolución tendrá que dar de nitratos es 0, porque 10 ya los tiene mi tanque. Luego, para conseguir el objetivo de 10 no necesito aportar nada. Vamos a suponer que en mi tanque hay 5. Entonces, obviamente, la calculadora ya sabe que para lograr el objetivo de 10 tiene que meterle una chispita adicional. Y esto lo hacemos con esta zona de entrada. Los inputs se acaban aquí, porque esta es ya la última zona de celdas de fondo marrón. Una vez que ponemos el número, el resto de la hoja ya está calculada, ¿vale? Entonces, un comentario solo, porque hemos hablado mucho de las concentraciones, el 10-1-13, por precisión, y aquí es la deformación de ingeniero, ¿no? Cuando hablamos de las dosis de abonado, como todo el mundo tiene tanques donde las columnas de agua son de distinto volumen, lógicamente hablamos en medidas relativas, medidas de concentración. Entonces no hablamos de añadir 10 miligramos al tanque, sino hablamos de añadir la cantidad que sea necesaria para que después de haber abonado nuestra columna de agua tenga una concentración de 10 miligramos por litro de agua de columna, o miligramo por litro es lo mismo que parte por millón. A veces vemos que la gente habla de partes por millón, en realidad es exactamente lo mismo y se puede hacer los números y se comprueba que efectivamente es lo mismo. La herramienta también lo pone para que no haya dudas. Entonces, estas concentraciones, y aquí vienen los cálculos intermedios, llevan a determinados defectos en el tanque. La herramienta te informa de cuánto te falta en miligramos absolutos de componente, de ion o de elemento en tu tanque. ¿Cuál es la concentración objetivo de la disolución en miligramos por mililitro? Y esta es la concentración no de la columna de agua, sino de la disolución. Todos estos son datos que al que no le interesen, que no los mire, porque no hace falta mirarlos. Si nos vamos a las celdas verdes, aquí es donde ya encontramos la respuesta a la pregunta. Primero, el compuesto que aporta el elemento aparece en esta zona de aquí. Son celdas de parámetros, de manera que si nuestras sales fuesen diferentes, nosotros podríamos cambiar aquí el nombre de la sal y la herramienta ya sabría que tiene que hacer el cálculo para una sal de partida diferente, pero haría el cálculo de manera correcta igualmente, porque en última instancia sabéis que en una disolución, cuando se introduce la sal, inmediatamente se disocia
y lo que se quedan son iones flotando, que son moléculas que tienen una determinada afinidad por pegarse a otras, pero que no están formando una sal, que es una molécula cerrada, que es precisamente para eso para que hacemos la disolución. Entonces, en este caso de KNO3, en la celda verde vemos que nos está diciendo que necesitamos 135 gramos con 88 para añadir a nuestra disolución, que habíamos dicho que iba a ser de 1 litro. Igualmente, y si nos queda alguna duda sobre el nombre del compuesto, aparece también el nombre del compuesto en la herramienta. Nitrato potásico, del KH2PO4, que te dice que es el fosfato monopotásico, te dice 23,88 gramos. Y del K2SO4 te dice que es el sulfato potásico, que necesitas 350,45 gramos. Pero además te dice, oh, alerta, aumenta la dosis de disolución. O sea, aquí tienes un problema porque tienes demasiada concentración de esa sal en el litro de agua para que esa sal esté totalmente disuelta en el agua. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que queremos abonar cada vez 12 mililitros y no hay manera física de que en 12 mililitros metas la cantidad de sal que te falta. El defecto en el tanque que vemos aquí es de 2.600 miligramos, 2,6 gramos. Y no hay manera de meter 2,6 gramos de potasio en 12 mililitros de agua sin que eso precipite. Entonces te dice, macho, tienes un problema de concentración, eso no lo ibas a disolver nunca, y si lo consigues disolver es calentándolo. Pero a la que te vuelva a temperatura ambiente, precipita y vas a tener cristales de sal en el fondo de la botella. No queremos eso. Entonces, ¿cómo se arregla? Venimos a la dosis de disolución y aunque nos moleste tener que darle más veces al clic, decimos, bueno, pues vamos a hacer que entonces sean, pues, no sé, vamos a poner 24, por ponerlo fácil y que nos salgan 20 pulsaciones. Podríamos poner cualquier otra cosa, ¿eh? Entonces, la herramienta, por cierto, también nos indica el número de dosis que estamos preparando. Que dice 42 dosis en 1 litro. Y entonces ya sabes, bueno, si esto lo abono a la semana, pues sé que tengo para 42 semanas de abonado con esta disolución que estoy preparando hoy. Aún así, dice, ojo, de potasio, sigo teniendo un problema de concentración. De manera que habría que aumentarlo todavía más. Y pues subiríamos más. Y pondríamos, vamos a poner, pues 36. Y ahora sí, se va la alerta de concentración, bueno, se puede jugar. Pero vamos, la idea es que usar la calculadora, como veis, es relativamente fácil. Es poner los datos de la disolución y nos está diciendo directamente la cantidad de gramos de sal que tenemos que meter en ese litro de agua final, no inicial, para conseguir la disolución. Ahora aquí es donde esta calculadora se empieza a diferenciar de las que podéis conocer que hay por ahí circulando. Esta disolución que acabamos de crear es una disolución que aparece resumida en esta línea, donde dice, en la calculadora veréis que dice nueva disolución. Es una disolución y aparece una descripción resumen que dice es una disolución NPK de 0,5113 para 200 litros de agua y dosis de 36 mililitros. Te pone la fecha en la que ha sido creada y te aparecen las distintas concentraciones que tiene y una línea resumen. Esta información de aquí, con esta macro que dice guardar disolución, que aquí no funciona porque esta aplicación es un Mac y no sé por qué no funciona la macro, pero en PC funciona, ya investigaré por qué no va. Esta información de aquí, si la copiamos y la pegamos en la tabla que aparece abajo, donde dice disoluciones por número, nosotros aquí podemos guardar. Estoy pegando como valores para no liarla. La podemos guardar en la tabla. Yo he creado ahora una disolución que a partir de ese momento ya es conocida por la herramienta y entonces yo siempre que diga que quiero trabajar con la disolución 4 va a trabajar con esa botella que yo he creado. Entonces, si después de crear la disolución le ponemos el numerito a la botella, a partir de ahí podemos combinarla. Podemos recalcular dosis para distintos tanques. Podemos
calcular nuevas dosis que sean proporcionadas para otras pautas de abonado. Y esto es algo que las otras calculadoras que hay por ahí no facilitan de esta forma, ¿vale? Esto es el calculador de disoluciones. La siguiente solapa es precisamente la que permite ya contestar a la siguiente pregunta. Y vuelvo a la hoja de notas, porque esto está explicado en la herramienta, y dice: ¿cuál sería la dosis de una disolución existente si la quiero usar para otro tanque u objetivo? Pues entonces me voy al calculador de dosis. Vamos al calculador de dosis. Y aquí, obviamente, me sigue preguntando cuál es el volumen de la columna de agua que quiero tratar. Vamos a suponer que es un cubito pequeñito. Tenemos 30 litros. Y el volumen de la pulsación del dosificador sigue siendo 1,2. Eso es un parámetro. Lo podríamos cambiar, ¿eh? Si cogemos de la botella original y lo metemos en un dosificador más pequeño para tenerlo para el tanquito más pequeño y un dosificador de más precisión. Y por último, ¿qué disolución es la que seleccionamos? Aquí en el PC aparece un selector de opciones múltiples, pero bueno, vamos a decir que es la disolución 4 que habíamos creado antes. Al decirle que es la disolución 4, ya aparece la descripción y me dice que es una disolución de 5,1,13 para 200 litros y dosis de 36. Aún así me dice que es una disolución de 45 gramos de nitrato potásico, de 8 gramos del fosfato, bueno, el que sea, que no lo sé, en 1 litro de agua. Y por último, me pregunta cuál es el criterio de ajuste de dosis. ¿Por qué necesitamos un criterio de ajuste de dosis? Es una disolución ya existente. Eso quiere decir que la proporción entre N, P y K es fija. Entonces, si yo voy a cambiar el objetivo de abonado y le introduzco todos los parámetros N, P y K, podría ser imposible alcanzar el objetivo simplemente porque no me puedo mover de las proporciones que ya están fijas en la disolución. Por eso te pregunta por un criterio de ajuste. Puedes elegir cualquiera de ellos, o el N, o el P, o el K. Y simplemente tirar con los resultados de los otros si nos vale. Si lo que queremos es mantener las proporciones, no tendremos problema. Entonces, en estos momentos la herramienta me está advirtiendo, he seleccionado nitratos. Y la herramienta me advierte de que algunos de los objetivos están aquí en estas zonas de fondo gris, son inalcanzables. ¿Por qué? Porque le he dicho que mi objetivo es de 13 de potasio. No hay información de nitratos, luego el objetivo es inalcanzable porque la herramienta no sabe qué tiene que calcular. Vamos a suponer que borro la información de potasio y le pongo un objetivo para ese cubo donde, a pesar de que la disolución la he creado para 5,1,13, vamos a suponer que le digo, calcúlamelo para aportar 10 de nitratos. Si yo entro 10 como objetivo, obviamente me calcula las cantidades de disolución y me dice, necesitas 10,8 mililitros de esta disolución número 4, que equivale a 9 pulsaciones, pero también me advierte de que los objetivos de potasio y de fosfatos son los que son como resultas de las proporciones que van fijas en esa disolución. Esto, ¿alguien tiene duda con el tema de las proporciones? Lo digo porque no me gustaría que os desenganchaseis de lo que estoy explicando. O sea, si alguien no acaba de entender lo de las proporciones... Parece que está claro, sí. Vale, perfecto. No, es que hay veces en que a la gente le cuesta decir, yo no lo acabo de ver. Entonces, obviamente, al fijar un criterio de ajuste, el resto vendrán dados. Una vez más, las celdas verdes, obviamente la cantidad, el volumen de dosis de disolución y el número de pulsaciones es el primer resultado que nos interesa y es el primero que encontramos con celdas verdes. También con celdas verdes encontramos la dosis requerida de disolución para cada uno de los criterios
y las concentraciones que estaremos añadiendo al tanque con la dosis que hemos dicho que queremos aportar. Entonces esta información, la verdad es que las dosis y las concentraciones son más bien informativas, podrían no estar en verde brillante para no confundir, pero sirven igual. Perdona, Carlos, sí. Te estás recalculando, tú le has dicho N, por ejemplo, y ahora aquí te recalcula en función a N solamente y las otras no te las toca. Porque es que se mueven solas, o sea, si yo le digo, regúlame por esta y pónmela aquí arriba, me hace esto. Entonces mi dato se me mueve. Si le digo, calcúlame con esta y pónmela ahí abajo. Y si tú quieres variar solamente N, te haces un abono de N solamente y se lo añades y punto. Exacto. Si haces un cálculo de solo de nitrógeno, ¿te tiene en cuenta las partes por millón de potasio que estás añadiendo? Sí, sí. Y luego, cuando hacen cálculo para NPK, tienen el resultado final en cuenta la concentración total de potasio que estás añadiendo. Sí, eso estaría, digamos, en el mismo calculador de disoluciones que veíamos antes. Esto lo vemos en los criterios ya de entrada mismamente. Cuando le ponemos el objetivo, no solo tiene en cuenta los elementos que tiene cada una de las sales, sino los elementos previos que podíamos tener en el tanque. Entonces al final nos va a informar de cuánto aportamos y qué concentraciones finales en la columna de agua vamos a tener. Sea porque las aporta la sal que está en la disolución, sea porque estaban previamente. O sea, tú puedes decirle, méteme una sal que no tiene potasio, pero como tenía potasio en el tanque, por lo que sea, si tú crees que lo estás aportando por otro lado, te va a decir, y acabarás con estas concentraciones. Pero se puede hacer el crear disoluciones separadas, siempre y cuando la sal obviamente permita separarlo. El potasio, por ejemplo, va ligado o sea, el fosfato va ligado al potasio. Entonces, al final, cuando pones uno, estás poniendo del otro, no puedes escaparte de ahí. La única manera de abonar fosfato sin potasio, no la sé. ¿Qué? Enema casi. Ah, vale, interesante. Una aplicación que desconocía. Bien, que se puede añadir, supongo, no sé si es soluble en agua. Se lo vayan las calculadoras, Carlos. Sí, pues si existe y es soluble en agua, hay calculadoras. No, si es, a ver, tal y como está montado se puede añadir, no es problema. Bien, explico el calculador manual y después paso al combinador y acabamos, porque ya no hay poco más que decir, salvo que juguéis con ella, porque no tiene mucha más complicación. El calculador manual es de hecho prácticamente igual al calculador de disoluciones, pero cambian, entre comillas, las incógnitas. Antes era, dime cuánta sal tengo que meter en la disolución para lograr lo que quiero, y aquí le dices, esta es la disolución que tengo, que tiene estas sales metidas dentro, dime cómo tengo que usarla para crear la dosis adecuada. De hecho, la calculadora lo explica. ¿Cómo hago cálculos con una disolución antigua que ya tenía creada? Me voy al calculador manual. Entonces, en el calculador manual, una vez más, le dices el volumen de la columna de agua, el volumen de la disolución y el criterio de ajuste de la dosis. Una vez más, como es una disolución que ya está creada, las proporciones son fijas. Al ser proporciones fijas, puede ser misión imposible querer ajustarla a unas proporciones diferentes a las que tiene la disolución. Por lo tanto, te pide, dame el criterio. Ya te informará la calculadora de qué les pasa a los otros dos, que te puede valer o no. Si no te vale, tendrás que irte al combinador o hacer una disolución nueva. Una vez que pones estos datos, igualmente el volumen de disolución por pulsación y la dosis es el resultado, porque aquí la incógnita no es cómo calculo la disolución, sino el volumen de disolución que tengo que aportar de esa que ya tengo creada. Me pide los objetivos partiendo de lo que hay inicialmente en el tanque y lo que yo quiero poner en la disolución, y me pide también los gramos de sal que yo había metido en la disolución.
O sea que si sabéis cómo habéis creado la disolución que ya tenéis en el estante, con el calculador de manual podéis crear la disolución. Perdonad, es que me distrae un montón, perdonad. ¡El gallinero, vamos! A ver, entonces, una vez que hemos creado ya la disolución, esta hoja nos da también la línea para incorporarla a la base de datos que veíamos en el calculador de disoluciones. De manera que podemos, con la misma macro, que aquí no funciona porque es Mac, guardar la disolución en la base de datos y nos informará de qué número tiene asignada la disolución. A partir de ahí ya la podemos utilizar simplemente referenciando el número. Y vamos por último al combinador de disoluciones. Supongamos que tenemos disoluciones creadas que ya son conocidas por la herramienta y queremos saber cómo para una determinada columna de agua y unos determinados objetivos de abonado, y aquí podríamos cambiarlos, no tienen por qué ser necesariamente las proporciones de las disoluciones que existen, y podemos combinar hasta un máximo de 3 disoluciones. Idealmente, si ponemos 3 disoluciones cuyas proporciones no son unas múltiplo de la otra, o sea, esto en matemáticas se habla de independencia, si creamos 3 disoluciones que son independientes entre sí, combinándolas podremos crear una disolución, una cuarta disolución que refleje cualquier concentración posible. Esto es matemáticas. Entonces, seleccionando el número de disolución que queremos de partida y sabiendo que lógicamente cada una de ellas aporta determinadas cantidades de los nutrientes, introduciendo el número, la herramienta nos dirá, y voy otra vez a las celdas verdes, cuánta cantidad, y esto aparece aquí, volumen de cada disolución para, un dato ha sido el volumen de disolución final que queremos crear, el volumen de cada disolución que tenemos que aportar para lograr esa cuarta disolución que tenga las proporciones nuevas, distintas a cualquiera de las otras 3, y tener una nueva disolución que se adapte a nuestras nuevas necesidades. Y esto también lo calcula. Una vez que ha hecho este cálculo, una vez más tenemos la línea que con la macro nos la guarda la librería como un nuevo número, y tenemos esa cuarta disolución que hasta el momento no existía y que nos permitirá a partir de ahí tener esa disolución sin haber tenido que tirar las 3 anteriores. Y esto es todo. Estará disponible con un enlace en el foro desde Dropbox, y cualquier error, fallo, sugerencia que tengáis o queráis proponer, a mí. No sé si hay preguntas. Entiendo que esto del software es un coñazo en las presentaciones, pero en fin, trastear con ella, porque no tiene problema. De hecho, debería funcionar que si intentáis borrar algo, os dirá la celda está protegida, o sea que no la podéis estropear y directamente la salváis. Como sugerencia puede ser interesante pues eso, tenerla para los distintos tanques, a lo mejor una, si es que las columnas de agua las vais dimensionando, y cada vez que creáis una disolución nueva podéis copiar los datos de las disoluciones de un Excel al otro Excel, porque heredará toda la información con ello. Y ya está. Entiendo que todo lo que estás planteando es para hacer en una misma disolución abonar los 3 macros, ¿no? ¿Estás planteando que en una misma disolución abonamos los 3 macros, o cada uno independiente, o...? De hecho, aquí lo que se propone en principio la herramienta, y la herramienta permite abonar los 3 macros en una disolución o independientes. Y ahí yo cedo la palabra a los de zona verde, que son los que tienen la experiencia. En realidad, si tu acuario estuviese súper estable y supieses exactamente lo que tienes que abonar, lo más cómodo sería tener una con todo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo pruebas y no creo tenerlo estable ni nada, y a veces es más cómodo tenerlo separado. Pero
Sí, que ¿no? te conteste Jorge. En principio, con esta última herramienta que nos ha dicho, nosotros cogemos nuestras 3 botellas que tenemos la mayoría, una N, otra P y otra K, y conseguimos una disolución en una sola botella con lo que queramos. No, pues si pones los valores de P y de K a 0, solo te va a dar los de potasio, o sea que te puede calcular los 3. O sea, Sí, sí, te los claro, calculas. o sea, contestando a lo que decía antes Álvaro, pones a 0 el valor que no quieras calcular y te calcula los otros, y haces 3 botellas. Y sí, mejor independiente. Incluso yo los sigo teniendo independientes porque una simple poda puede que te haga que el consumo de un nutriente te baje y te eche por tierra el abonado. Lo bueno que tienes es que tienes el calculador de volver a rectificar la disolución. Que tiene lo bueno de que no la tienes, pero tienes por contra, bajo mi punto de vista, el que otra vez tienes que estar haciendo el cálculo. Pero que calculas, tienes tus 3 botellas y como te has guardado la plantilla, cuando vuelvas a hacerlo solo tienes que mirar, vuelves a hacer las 3 botellas y te olvidas. O sea que la herramienta está de puta madre para hacer un montón de cosas, pero yo luego soy partidario y que una vez que esté hecho, lo dejas. Mejor te tomas una cerveza y no estás todo el día calculando. O sea que creo que es esa también un poco la idea. Sí, ¿eh? sí. Una vez hecha, ahí la has guardado, por eso te las has guardado y te has dejado hecho. Sirve también para no olvidarse, porque a mí me ha pasado, yo soy bastante disciplinado y me he hecho la botella y he apuntado todo lo que creo que necesitaba, y en cambio cuando he ido a necesitar algo he visto que en la botella no tenía toda la información que yo habría querido. Yo tengo apuntado en los botes, en los tarros tengo apuntado los gramos que he hecho de nitrato, no 23. No sé que la botella la hago de medio litro, o los gramos que sean, no me acuerdo. Aquí te deja guardado los gramos que has utilizado la última vez para hacer la solución. Entonces, ¿qué me ha pasado alguna vez? Que he cogido, se me acaba el nitrato, lo tiro a la papelera, voy a Manuel Riesgo y cuando voy a echarlo digo, ¿y cuántos gramos echaba yo en medio litro? Y tengo que volver a calcularlo. Aquí lo te deja guardado. Pues ya está.